Supercrack Estrella presenta. Cuando el fotógrafo realizó la foto a Madame Elena Blavatsky, él dice que la Madame Elena Blavatsky estaba sentada sola en su silla, y que nadie más aparecía en la foto. Cuando reveló la foto salían en ella, Madame Blavatsky junto a Saint-Germain, el maestro ascendido Kuthumi y Moria. Seres que nacieron humanos en alguna época no determinada de nuestra historia, que fueron grandes genios, y que alcanzaron la inmortalidad, el control de la materia sobre la antimateria. Después de ese control pasaron a otra dimensión. Y de esa dimensión se dejaron ver en la foto de Madame Blavatsky junto a Saint-Germain, el maestro ascendido Kuthumi y Moria. Por esta razón esta fotografía es única. De Saint-Germain, hablé mucho en mi canal Supercrack Estrella. Es curioso el miedo que tenía Saint-Germain a la palabra demonios, por algo será. Madame Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía y el movimiento Nueva Era y quien popularizó el tema Nueva Era de los maestros ascendidos, ya que fue a través de canalizaciones mediúmnicas telepáticas como ella logró escribir todos los libros teosóficos que se han extendido hasta nuestros días. Ella afirmó que estos Mahatmas o seres desencarnados de la mitología hindú fueron quienes la guiaron y dictaron la doctrina secreta, es decir, dioses. Aleister Crowley, el mayor satanista de la historia, que también se encargó de aplicar y esparcir los conocimientos obtenidos de la doctrina secreta de la vieja Blavatsky, es así como logró por medio de dones mediúmnicos, contactar a Lam, un gris que se autodenominó el consejero del dios Horus. Aleister, también producto de sus canalizaciones telepáticas, escribió el libro de la ley entre otros, dictados por este ente interdimensional a través de canalización. El conde de Saint-Germain es considerado un genio en el arte, la política y la alquimia. No hay registro de su nacimiento o documentos que justifiquen su identidad. La leyenda del misterioso conde se extendió por toda Europa durante cientos de años y se relacionaban a una persona de la nobleza que afirmaba tener más de 300 años. Él era conocido por muchos de los más famosos personajes de la historia europea, como Casanova, Madame de Pompadour, Voltaire, el rey Luis XV de Francia, Catalina la Grande, Franz Anton Mesmer y otros. El nacimiento de Saint-Germain es todo un misterio, aunque algunos registros parecen indicar que nació en la década de 1690. Annie Besant, teósofa inglesa, afirmó que era el descendiente de Francis Rákóczi II, príncipe de Transilvania en 1690. Pero otros datos apuntan a que él vivió en la época de Jesús, asistiendo a las bodas de Caná. También se decía que estuvo presente en el concilio de Nicea en el año 325 DC. No deja de ser curioso el lugar de nacimiento Transilvania, el lugar de vampiros reptiles donde está la estirpe en dragón. Pero volvamos al tema principal, eran genios en su tiempo. Esto es importante para explicar por qué están desapareciendo genios por todas partes del mundo. El caso del chico de Brasil llamado Bruno. La jerarquía tiene planes ya elaborados y listos para su ejecución. Estos incluyen la reconstrucción del orden mundial financiero y económico. Un grupo de altos iniciados, economistas, empresarios y expertos financieros de gran experiencia y logros, están trabajando con la jerarquía y han desarrollado una serie de modelos, planes alternativos relacionados entre sí, que va a resolver los problemas que son la base de la actual crisis mundial. Estos pueden y se aplicarán rápidamente cuando la necesidad se vea y acepte, que la aceptación se verá obligada a las Naciones Unidas del mundo por el peso de la opinión pública informada de ahora. Los gritos de ayuda y justicia de las naciones pobres y hambrientas serán demasiado fuertes y demasiado dramáticos para ignorarlos. La etapa entonces será fijada para que Cristo dé a conocer su presencia y la lidere a la humanidad a la experiencia de Acuario. Según Benjamin Creme, los maestros ascendidos viven en una dimensión que se cierne sobre el desierto de Gobi, Shambhala, y son guiados por Sanat Kumara, que el teósofo Dane Rudyard denomina Rey Satán. El mundo ha sido constantemente infiltrado por los teósofos, con lo que ellos creen que es la conciencia que altera la luz con el fin de prepararnos para la unidad necesaria para recibir a Sanat Kumara como nuestro líder mundial y verdadera identidad espiritual. El próximo avatar esperado que permitirá superar la brecha entre el misticismo del oeste y el oriental supuestamente será Maitreya, que es uno de los mayores Kumaras, que dará paso a la amplia recepción de Sanat Kumara. Creme dice que el aspecto de Dios al que aspiramos es el Logos de nuestro planeta, que se nos encarna como Sanat Kumara, en Shambhala. Él es nuestro Padre. En la próxima era mucha gente va a ver a Sanat Kumara como Dios y tomarán la tercera iniciación. Cuando usted toma la tercera iniciación ves a Dios, como Sanat Kumara, el Señor del mundo, que es un ser físico real en materia etérica de Shambhala.
Jacobo Grinberg Silverbaum, lúcido investigador mexicano, desapareció misteriosamente en 1994. Su destacada obra promueve un rediseño de los paradigmas que rigen la relación entre mente y materia, entre ciencia y conciencia. Jacobo Grinberg Silverbaum, uno de los más lúcidos e intrépidos científicos mexicanos, desapareció misteriosamente en 1994. Como legado dejó, además de su ejemplar actitud ante el estudio científico de la conciencia y múltiples fenómenos etéreos, la fundación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y más de 50 libros, así como innumerables estudios e investigaciones. Grinberg egresó de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la carrera de psicología, y entre otros estudios de posgrado obtuvo un doctorado en el New York Medical College, durante el cual se dedicó principalmente a llevar un registro electrofisiológico del cerebro humano expuesto a estímulos geométricos. Se dice que a los 12 años Grinberg decidió estudiar la mente humana a raíz de que su madre falleciera de un derrame cerebral. A partir de entonces comenzaría una admirable trayectoria que lo llevaría a confrontar la mente, a través del minucioso estudio, hasta consagrar una comunión con ella y entender que a fin de cuentas esta representaba el pulso catalizador por medio del cual el ser humano construye lo que conocemos como realidad. Una de las etapas más populares de la carrera profesional de Grinberg fue el trabajo realizado junto con la legendaria curandera mexicana Pachita, con quien trabajó, desde una perspectiva científica, en la evaluación metodológica de las manifestaciones de conciencia en el ser humano. A partir de estas experiencias escribió el más popular de sus libros, Pachita, Milagro Mexicano. En la introducción de esta obra, Grinberg justificó así su publicación que para muchos puso en riesgo su prestigio científico y, sin embargo, terminó por ser una pieza fundamental para que la ciencia se permitiese relajar sus viejos tabúes y disponerse a estudiar aquellas facetas de la realidad que permanecían a la sombra de la mirada de los científicos. A partir de su trabajo con Pachita, que culminó en 1988, Grinberg desdoblaría su experiencia con la curandera mexicana para construir una de sus teorías más representativas, la teoría sintérgica. Posteriormente profundizó en el estudio de las frecuencias energéticas que manifiesta el ser humano durante estados meditativos, las cuales son medibles, y por lo tanto comprobables. Su vanguardista manera de abordar científicamente diversos aspectos de los mundos metafísicos a los que está expuesto el ser humano atrajo el interés de agencias militares de Estados Unidos, mismas que en repetidas ocasiones intentaron hacerse de los servicios de Grinberg, recibiendo invariablemente una negativa por parte del investigador. Fue en diciembre de 1994 cuando Grinberg, misteriosamente, desapareció. Contrario a sus costumbres, el investigador no acudió a citas que tenía con sus alumnos y 2 días antes de emprender un esperado viaje a Nepal, programado para el 14 de ese mes, incluso no llegó a su fiesta de cumpleaños. Su esposa Teresa lo excusó informando que había tenido que asistir inesperadamente a una reunión en Campeche, algo que no dejó de extrañar a los invitados, pero aún así encajaba más o menos con la enigmática personalidad de Grinberg. Las sospechas comenzaron cuando su mujer llamó a uno de sus alumnos para encargarle el laboratorio, precisamente el tipo de mensajes o tareas que Grinberg jamás delegaría. Cuando Grinberg no regresó del Tíbet en la fecha planeada, aquellos que lo esperaban asumieron que habría extendido su estancia en los lejanos Himalayas. Sin embargo, cuando el retraso pasó de semanas a meses, personas cercanas al investigador comenzaron a preocuparse. Se hicieron llamadas a Nepal, a la embajada de la India, e incluso a una tía suya que vivía en Israel y a quien posiblemente pasaría a visitar en su camino hacia Nepal. Las pesquisas fueron inútiles, no existía siquiera registro de que Grinberg o su esposa hubiesen dejado México. En mayo de 1995 la familia y amigos, tras alertar a la policía e incluso contratar a investigadores privados, parecieron confirmar que la misteriosa desaparición de Grinberg era ya un hecho consumado. Sobre la desaparición de Grinberg poco dijeron los medios tradicionales. Al parecer las innumerables variables incluidas en el contexto no fueron suficientes para que le diesen a este suceso la importancia que merecía. Un vanguardista científico dedicado a la investigación de asuntos que radicaban en los límites racionales de la ciencia espontáneamente desaparecido, sin más explicación.
En cambio, un nutrido grupo de conspiracionistas, algunos evidentemente paranoicos, otros más perspicaces, así como genuinos admiradores de su trabajo que se sintieron profundamente impactados por este hecho, han generado y difundido múltiples teorías que buscan explicarlo. La tercera vertiente de teorías gira en torno a una probable iluminación o a una especie de exilio espiritual voluntario al cual Greenberg decidió replegarse tras alcanzar algunas verdades trascendentales, algo así como un epifánico procesamiento de información cósmica que o bien envió su cuerpo a otra dimensión, o le invitó a cortar tajantemente los lazos que mantenía con esta realidad psicosocial. De hecho, Greenberg, en el prototipo, hace referencia directa a esta transición que parecería algo común entre los hombres que han acuñado un cierto grado de conciencia, a partir de su paso al otro mundo. No moriría como el resto de los hombres, sino que atravesaría la frontera entre los mundos consciente y voluntariamente. Su cuerpo desaparecería sin dejar rastro alguno. También hay quienes sugieren que Greenberg fue requerido como un hombre de espíritu por la tradición tolteca, y que ante el inapelable llamado de Cuauhtémoc, el antiguo emperador mexica, el investigador no dudó en desprenderse de todo lo que le ligaba a su identidad para volcarse en cuerpo y alma a fungir como un guardián de recintos energéticos distribuidos acupuntúricamente alrededor de México. Además, unas imágenes de Google Maps pusieron de manifiesto una serie de misteriosas estructuras y patrones grabados en la superficie del desierto de Gobi en China. Según los expertos, las estructuras están perfectamente realizadas y parecen estar diseñadas para ser vistas desde la órbita. Muchas personas teorizaron sobre si se podría tratar de la orientación o calibración de satélites espías chinos o incluso de mensajes extraterrestres. El universo material fue creado por una realidad no física, dicen los extraterrestres. Ellos denominan a esa realidad universo mental, un lugar, si se puede emplear ese término, donde la luz es semejante en naturaleza a un pensamiento humano. Agartha es, según los seguidores del esoterismo y los creyentes en la Tierra Hueca, un reino legendario ubicado debajo del desierto de Gobi. Sin embargo, ninguna de sus ideas o planteamientos se basan en evidencia alguna. Agartha es un tema popular en el esoterismo y es la base de la creencia en la Tierra Hueca. En agosto del 2007, un grupo de 7 misioneros rama de diversos países, encabezados por el peruano Ricardo González, se reunieron en Mongolia para emprender una expedición al desierto de Gobi. Allí, desde el siglo XIX, los lamas del monasterio de Kamar custodian uno de los portales dimensionales a Shambhala, la mítica sede de la Hermandad Blanca de la Tierra. El 8 de agosto, el portal se abrió para los misioneros, quienes se encontraron con un gigantesco cristal verde octoédrico de origen extraterrestre. Curiosamente, 7 días después, se produjo en Perú un violento terremoto de 7º Richter, que parece tener alguna relación con la experiencia de los expedicionarios. Mientras tanto, el grupo pudo armar el rompecabezas de la historia del Gran Cristal, que estaría entroncada con la leyenda del Santo Grial y episodios desconocidos del llamado Plan Cósmico. Finalmente, el 10 de septiembre del mismo año, Ricardo dio a conocer Los Ojos de Shambhala, su informe sobre el viaje, del cual extractamos aquí lo principal, lo sucedido al traspasar la puerta. Y, para ir entrando en calor, les dejamos como introducción estas imágenes filmadas por los misioneros Rama en el monasterio de Kamar, donde se custodia la puerta a Shambhala. Decenas de estupas y los ojos que todo lo ven de Buda, protegen el área sagrada en donde se halla la puerta dimensional del desierto de Gobi. Aquí en mi canal Supercrack Estrella, dejo una parte de esta historia. Al salir, llenos de esa energía maravillosa que nos abrazó, nos dirigimos a la estupa de piedra. Al llegar a ella nos colocamos en media luna sin soltarnos de las manos. Nos tomamos con firmeza. Y mantuvimos el silencio. Difícil describir lo que pasó a continuación. Desde la estupa de piedra, una fuerza empezó a surgir y, con inteligencia, se fue acercando al grupo, a cada uno. Las sensaciones de mareo, presión en la cabeza y calor hicieron presa a varios de nosotros. Con los ojos abiertos, se podía apreciar cómo mutaba la estupa de piedra en otro objeto, que parecía adquirir la forma de un gran octaedro verde brillante, tan intenso como el color de la esmeralda. De él se aproximó una fuerza a Kukie, que hizo que ella saliera de su cuerpo y fuera llevada a un lugar que en ese momento olvidó de repente. Es que nuestra amiga se había caído al suelo cuando esa fuerza la absorbió. Una fuerza que fue sacando al grupo, transportándolo a algún punto físicamente existente, pero que también posee sus rutas, puertas y caminos en otras dimensiones. No todos se dejaron ir completamente por temor a caer al suelo como sucedió con Kukie. A mí también me ocurrió, pues al dejarme absorber por aquel maravilloso cristal, tuve la visión de una escena que podría hacerse realidad en el futuro. Un gran terremoto.
En la imagen, yo estaba en medio del movimiento sísmico, y veía cómo toda una ciudad se desmoronaba ante el pánico de la gente. Fue tan real, y tan espantoso, que también caí al suelo, tomando mayor conciencia de mi cuerpo y del lugar donde estaba. Aún con la vista perdida por la intensidad de la visión, si se la puede llamar así, distinguí a Isabel a mi lado. Se había agachado sin soltarme de la mano. Sentí que todo el grupo estaba conectado al mismo lugar que generaba este fenómeno. Y a todos nos estaban pasando cosas muy intensas. Estábamos recibiendo gran cantidad de imágenes e información. Sin embargo, hasta ese momento, ninguno de nosotros se había dejado ir completamente. Entonces una voz, la misma que me había orientado en el templete, penetra mis pensamientos y me dice: tienes que dejarte ir. Quédate tranquilo, que el tiempo que estarás con nosotros serán breves segundos para tus compañeros. Solo lo decidí. E inmediatamente dejé de sentir la mano de Isabel, el cristal maestro y los 32 mensajeros de Veruca. De pronto me hallé de pie en una gran habitación excavada en la roca. Sabía que este lugar se encontraba bajo tierra y muy distante de la ubicación física del grupo en el extremo oriente del desierto de Gobi. Aquel salón estaba iluminado por una fosforescencia verdosa, que era emanada por un inmenso cristal que atesoraba el mismo color. Se trataba del objeto que vimos en el desierto, en el lugar donde debería estar la estupa de piedra. Ahora lo podía ver con mayor claridad. Ciertamente se trataba de un cuerpo enorme, que flotaba y parecía estar encantado, dotado de vida. Entonces observé cómo de este gran cristal se desprendió un elemento menor, dando la impresión que nacía del cuerpo principal. Se separó con suavidad, siendo también cristal pero en estado líquido, como el mercurio, pero un verde intenso. Se derramó lentamente en el suelo y luego se solidificó en una pequeña gema, que empezó a brillar con autoridad como si se tratase del mismo cristal mayor. Es decir, ambos estaban separados, pero unidos energéticamente. Luego de observar esta importante escena que inauguraba mi inesperado viaje astral, extraordinariamente consciente y guiado por ellos, aparecí en un gran salón de construcción artificial. No era una galería subterránea. Me hallaba dentro de una suerte de hangar abovedado, muy amplio y de aspecto metálico. El color de ese metal, que predominaba en el suelo, paredes e inclusive en el extraordinario techo convexo, era un gris oscuro, de aspecto muy sólido. Todo estaba iluminado por una débil luz transparente. En este hangar, le llamaré así, había 2 filas de cristales octaédricos, una ubicada sobre el extremo izquierdo de mi ubicación, y el otro conjunto de objetos a mi derecha. Estaban ligeramente inclinados en su parte superior de tal manera que descansaban en las paredes laterales del hangar. Eran cristales blancos muy grandes, estimo un poco más de 2 metros de altura. Me fui acercando a ellos. Y entonces noté que la luz transparente que iluminaba ligeramente el lugar provenía de estos cristales. Todos estaban encendidos, menos uno. Era el primero de la izquierda. Entonces me acerqué al objeto. Y al llegar a él, noté que el cristal estaba diseñado para que alguien pudiera estar ubicado en su interior. Pero allí no había nadie. En ese instante tuve una extraña sensación. Sabía a quién correspondía ese cristal. Y también comprendía por qué aquel ser no estaba allí. En un abrir y cerrar de ojos tomé conciencia de que me hallaba en la nave de los 32 enviados que fundaron Shambhala. Los cristales eran sus lugares de descanso. En ellos sus cuerpos se encuentran criogenizados, en animación suspendida. Había 33 cristales en el hangar. Uno solo estaba vacío. Ven aquí, me dijo una voz. El llamado provenía del otro extremo del hangar, en donde se hallaba la segunda hilera de cristales. Me aproximé, y al examinar aquellas cápsulas, observé en ellas a seres de aspecto humano, aunque estilizados, todos parecían ancianos y algunos de ellos tenían gran estatura. Lucían como si estuvieran durmiendo. Estaban con los párpados cerrados. Procuré no distraerme y seguí caminando, despacio, y me detuve seguro en el quinto objeto. Había un ser de unos 2 metros de estatura. De piel muy blanca y arrugada en la frente, el mentón y el cuello. Los ojos, aunque descansaban, eran grandes y ligeramente separados. Aquel anciano de cabello cano muy delgado poseía el cuerpo de un joven atleta. Una silueta fornida vestida en un traje plata y gris, que se confundía con el brillo que emitía su cápsula. La luz salía del interior mismo del cristal. Era yo quien les hablaba, se dirigió a mí aquel ser, aunque seguía durmiendo en su cápsula. Mi nombre es Emuriel. Me quedé de una pieza. Impactado.
con una viva emoción, mientras me preguntaba cómo había terminado en ese hangar. Fue el gran cristal lo que te trajo ante nosotros, intervino Emuriel. Entonces recordé cómo se había dado todo. El trabajo del grupo, el viento sobrenatural en el templete, la fuerza increíble que nos absorbió en la estupa de piedra, y la espantosa visión del terremoto, con los edificios cayéndose y la desesperación de la gente. ¿Qué significa la visión del terremoto? Pregunté. ¿Ocurrirá o es solo una advertencia? Lo que les mostró el gran cristal es una escena del futuro, respondió pausado Emuriel. Es información para que estén preparados para ciertos eventos que pueden ocurrir en la superficie. Pero, fue tan duro verlo, repuse. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué fue lo que más te impactó de esas imágenes? Inquirió, el violento movimiento. Las construcciones viniéndose abajo. ¿Qué fue lo que realmente te afectó? ¿Y tú, cómo estabas en ese momento? Emuriel me obligó a revisar nuevamente tan dramáticas escenas. Pero al hacerlo, entendí que quería que viera. La gente, me impactó ver a la gente tan confundida, dije. Todo era espantoso, sin embargo yo estaba tranquilo en la escena. Solo pensaba en qué debía hacer en ese momento para ayudar. Ese es el mensaje, señaló. Tengan presente que hay cosas que tendrán que suceder como parte de la transformación del planeta. Deben ser fuertes ante ello. Recuerden que vuestro trabajo no solo está aliviando los ajustes de la Tierra y hasta evitando algunos momentos difíciles generados por la ambición de algunos hombres. También están trabajando en la preparación de la gente, para que asuma con otra actitud el cambio que está por venir. ¿Y es necesario tanto dolor? Cuestioné. Gracias al trabajo de ustedes el proceso será menos traumático, explicó, siempre con voz pausada. Sin embargo, comprendan que es un cambio inevitable que requiere ordenar todas las fuerzas del planeta. Estos cambios sumirán en la desesperación a muchos. Les confundirá y no sabrán interpretar lo que está ocurriendo, como te mostró el gran cristal. Otros, despertarán de su letargo cuando todo esto se intensifique, aunque el tiempo es corto y podría ser muy tarde. Dependerá de la preparación y conciencia de cada uno para sobrellevar la experiencia. He allí donde entran ustedes. Fueron intensamente preparados para impartir ese conocimiento a sus hermanos. Y en este tiempo, hábleme del gran cristal. ¿Por qué está aquí? ¿Cómo puede ver el posible futuro? Consulté. El gran cristal nos avisa de ciertos momentos que pueden ocurrir en la línea de tiempo que ustedes denominan futuro, respondió. Como saben, al ingresar a vuestro tiempo, que es una realidad paralela a la dinámica que impera en el universo, nos es imposible ver el futuro con nuestros propios medios. Solo podemos hacer una proyección hipotética sobre la base de ciclos planetarios y cósmicos, error y experiencias, observación y estudios científicos, pero no psíquicamente. El gran cristal está dotado de ese don. Cuando él ve algo, nos lo muestra, entonces nosotros actuamos. Pero, ¿cómo lo hace? Pregunté extrañado. No lo sabemos, respondió Emuriel. Sencillamente, ocurre. Y creemos que la respuesta a todo lo que puede radica en su origen. De pronto una colosal imagen del espacio se mostró allí mismo, desdibujando el hangar y haciéndome sentir parte de la escena. Una extraña nave, semejante a un gran buque gris, pero sin la arboladura, emergía lentamente de lo que identifiqué como la nebulosa de Orión. Desde que se halló el gran cristal, la vida de todas las criaturas del espacio no fue la misma, intervino Emuriel, guiando la visión. El descubrimiento de los cristales como materialización de la luz pura nos había permitido dar un importante salto tecnológico. Pero el gran cristal era distinto, pues poseía el secreto mismo de la creación. Recordé entonces las últimas experiencias que tuvimos en Egipto vinculadas a Orión y las guerras extraterrestres, y las primeras informaciones que fuimos recibiendo sobre la naturaleza misteriosa de un cristal de origen cósmico. Todo parecía estar vinculado. En anteriores experiencias se nos había transmitido que aquel objeto era una probable materialización de la energía del universo mental, al emanar nuestro plano físico. Una relevancia extraña, sin duda, pero al mismo tiempo el eje principal de una historia importante. Según los guías, la creación está dividida en tres grandes planos: uno espiritual, uno mental, y un plano material. Todo ello se engendró de arriba hacia abajo. De acuerdo a esta cosmogonía extraterrestre, el universo mental creó al universo físico transmigrando su energía para generar una singularidad con la aparición del espacio y el tiempo. Algunos científicos de la Tierra denominaron Big Bang a ese fenómeno. Pero hoy sabemos que nuestro universo es en realidad uno de tantos en la vasta creación.
Con la aparición de la vida inteligente y el desarrollo de avanzadas civilizaciones en las estrellas, la navegación espacial y la exploración de lejanos planetas se transformó en algo normal. La búsqueda y el estudio de aquellos seres que nos precedieron apuntaban a la comprensión de la creación. Así, hallaron en el centro de algunas galaxias y formaciones nebulosas portales a ese universo mental. Y en esa exploración descubrieron la tecnología de los cristales, elementos que fueron empleados con múltiples propósitos desde que fueron hallados en sus viajes espaciales. Sin embargo, al encontrar aquel gran cristal en el corazón de la nebulosa de Orión, vieron en él el primer elemento que había pasado desde lo mental a lo físico, conteniendo en su estructura la fórmula secreta de cómo se había creado el plano material, la arquitectura de sus energías y la geometría oculta de todas las existencias. Poseer ello, suponía alcanzar un gran poder, por ello muchas civilizaciones lo pretendían, intervino Emuriel. Como sabes, fue la verdadera causa de la guerra antigua. ¿Y por qué lo trajeron a la Tierra, sabiendo todo lo que despertaba en sus mundos de origen? Cuestioné. Ninguno de nosotros era capaz de descifrar el contenido y misión del gran cristal, repuso el anciano. La profecía señalaba que una humanidad nueva de un distante planeta podría lograrlo, y cuando ello ocurriese, un cambio importante se daría para todas las formas de vida en el universo. ¿Profecía? Dije. ¿Quién hizo esa profecía? Nuestros ancestros, los primeros exploradores, aquellos que viste en aquella gran nave espacial. Ellos encontraron el gran cristal y de alguna forma lo supieron. ¿Dónde se encuentran ahora? No lo sabemos, contestó reflexivo. Se exiliaron cuando se dieron las primeras conflagraciones. Ustedes protegían al cristal, dije seguro, hasta que supieron de la Tierra y lo trajeron aquí para ver si se cumplía la profecía. Así es, afirmó. Pero esa era solo una parte de nuestra misión al venir aquí. Nosotros procurábamos sembrar la semilla de la paz en este planeta, que desde un principio despertó el interés de distintas fuerzas en el universo. Teníamos que velar por el proceso humano, y por ello decidimos acompañarlos hasta el final. El ser hizo una pausa, como revisando sus recuerdos, y luego prosiguió con cierta solemnidad. No sabíamos lo que iba a ocurrir cuando trajimos el gran cristal a la Tierra. Al establecernos el objeto se activó, pues luego de la Gran Guerra estuvo dormido por milenios. Y aquí engendró un pequeño cristal, que se ha venido mezclando con la humanidad en los momentos más importantes de su historia, algunas veces a la vista de los hombres, y otras en secreto. Ante estas palabras temblé, pues sentí lo que podían significar. Era una confirmación a una pista que veníamos siguiendo desde hace mucho. Fue así como el gran cristal despertó y se alineó a las energías de este planeta, añadió grave Emuriel, enlazando sus caminos de luz y abriendo portales. Aquella energía verde brillante que suele observarse en los retiros interiores proviene de él, pues todo lo llena de vida, es el corazón del mundo subterráneo. ¿Y qué pasará con el pequeño cristal que se desprendió de él? Pregunté. Cuando vuelva a su madre, habló despacio, portando toda la información que recopiló de la raza humana, se habrá terminado de cumplir su misión. Entiendan que estos objetos no son importantes en sí mismos más allá de toda la historia que se les ha revelado. Que ello no les distraiga. Todo esto está pasando por ustedes. He allí la clave. La experiencia humana es lo verdaderamente trascendental para que la profecía se cumpla. Maestro, me apresuré a preguntar, ¿cuál es el paso más importante al haber llegado aquí? ¿Cómo seguirá el proceso de la misión de contacto? Si no hubiesen llegado físicamente al desierto de Gobi, esta experiencia no estaría ocurriendo, sentenció. Al arribar han terminado de unir fuerzas y energías que fueron activando y recibiendo en distintas experiencias con los orientadores y mensajeros, así como las diversas peregrinaciones que llevaron a cabo a los retiros interiores. Están sellando un proceso para iniciar otro. Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo, un saludo y si el video te gustó pulgar arriba.